Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas también. Aquí estamos en nuestro curso de Giorgio Agamben, de la estética a la política, aquí en Cursa Virtual, sobre la filosofía, obviamente, de Giorgio Agamben. Bueno, clase número 7. Esta clase la hemos titulado Lo Contemporáneo. Vamos a trabajar sobre todo con algunos textos breves de este libro de ensayos de Agamben titulado Desnudez. Y obviamente la segunda mitad de la clase vamos a dedicarla a seguir analizando, como textos complementarios que yo voy agregando, la serie Homo Sacer, porque si bien no lo puse en el programa, vamos a dar una continuidad hasta la última clase, ¿no? Si bien vimos toda la primera parte de la formación del poder soberano, de la relación entre vida, poder soberano, excepción, ¿no? Este tipo de cuestiones que estamos analizando, cómo funciona el poder según la lógica agambeniana, y la lectura particular que hace de la biopolítica de Foucault, digamos, en su clave, ligándola necesariamente al poder soberano. Vamos a ver en la segunda mitad, primero quiero pensar con ustedes la noción de lo contemporáneo, sobre todo. Indudablemente van a ver que hay cosas que están también en Homo Sacer, o sea, porque yo creo que no se puede desligar los textos que no forman parte de la serie Homo Sacer, de los 9 libros. De alguna manera están trabajando con las problemáticas, los conceptos, los temas agambenianos presentes en Homo Sacer, o sea, todo forma parte de la misma obra. Pero vamos a dedicarle por lo menos la primera mitad de la clase a estos textos de desnudez, donde van a ver que hay una vuelta a lo estético revinculado con lo político, y la segunda mitad de la clase vamos a leer algunos fragmentos de otros textos de la serie Homo Sacer. Yo ya mencioné y ya vimos El Reino y la Gloria, lo vimos en una de las primeras clases. Ahí rompí un poco el orden cronológico porque me parecía que era un texto importante para mencionarlo, pero lo voy a volver a mencionar brevemente en el orden cronológico ahora que estamos viendo. Y después tenemos Opus Dei, que es otro texto de la serie Homo Sacer, Arqueología del Oficio y Lo que queda de Auschwitz, también traducido. Hay una nueva traducción por Adriana Hidalgo, esta la vieja de pretextos, que le pusieron Lo que resta de Auschwitz, ¿no? Si mal no recuerdo, como casi todos los textos de Agamben, por lo menos los primeros en Adriana Hidalgo, está traducido por Edgardo Castro, profesor mío, maestro mío también, y Flavia Costa, ¿no? Lo que resta de Auschwitz, porque me parece que tal vez tiene más que ver, ¿no? La idea de resto. En cambio, como lo que queda tal vez no es tan claro con la conceptualidad agambeniana. Lo vamos a ver, es uno de los primeros textos publicados por Agamben, pero sin embargo, en el ordenamiento de la serie Homo Sacer ocuparía este lugar, o sea, es Homo Sacer 3, ¿no? Mientras que El Reino y la Gloria, recordamos que es, ya les digo bien, es Homo Sacer 2.2, y Opus Dei es Homo Sacer, debería ser Homo Sacer 2.3, ¿no? Déjenme ver un segundo. Homo Sacer, no, perdón, es Homo Sacer 2.5, dice acá, pero bueno, es consecutivamente al otro, ¿no? A ver, como les dije en la clase pasada, en las clases anteriores, no importa tanto la numeración, porque Agamben la cambió varias veces, esa es la verdad. Y cuando salió la edición reciente integral de Homo Sacer, la recambió, incluso le recambió títulos a los libros. No importa, o sea, lo que importa es que se entienda la progresión y hacia dónde va el proyecto Homo Sacer, que eso creo que está quedando claro. Así que esta clase vamos a leer algunos fragmentos e interpretar algunos más en relación con ello. Y también, bueno, tenemos nuestros textos complementarios, el del propio Edgardo Castro, el de Valls-Boix y demás. Bueno, vamos a empezar con este texto que se llama Desnudez, nudità en italiano, que son esos compilados de artículos, conferencias, etcétera, etcétera, de Agamben, pero que tienen observaciones que me parece importante, ¿no? Porque van a ver que, de alguna manera, digamos, lo que es la filosofía de Agamben, este texto ya les digo bien la fecha de publicación, la fecha de publicación en italiano, 2009, digamos, ¿no? Ya un poco, digamos, los textos de los últimos 15, 20 años de Agamben vuelven un poco a algunas problemáticas de los primeros, del hombre sin contenido, o por lo menos a una aproximación más estética, pero, como les decía antes, vinculada también con la esfera política, con la esfera del poder.
Entonces, a mí me parece que estos son 10 ensayos. Vamos a empezar leyendo mi material y luego vamos a ir analizando algunos fragmentos de los textos. Retoman ciertas obsesiones, así que vamos a ir viéndolo. A ver, los 10 ensayos que forman parte de Desnudez retoman, como decíamos, las obsesiones y las trazas de la filosofía de Agamben, en este caso articuladas con la problemática del cuerpo y de la desnudez, obviamente, no por azar tiene ese título. Pero sobre todo del presente. O sea, por eso yo le puse lo contemporáneo, porque también me interesa que pensemos en lo contemporáneo en el sentido de que creo que la filosofía de Agamben es una filosofía absolutamente contemporánea, digamos, que a veces puede engañar, como pasa con la filosofía de Foucault, en el sentido de que uno dice, bueno, este hombre está hablando de Grecia, está hablando de Roma, está hablando del medioevo, tiene un conocimiento, una erudición superlativa respecto de los padres de la Iglesia, de los textos efectivamente de la patrística cristiana, y sin embargo hablamos de lo contemporáneo, sí, todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque hace ese movimiento interesante Agamben, como hace Foucault, de ir hacia el pasado para de alguna manera pensar el presente. Ese movimiento es propio de la arqueología también, digamos, ¿no? Para marcar el recorte histórico en comparación con el presente. Pero sobre todo en el texto de la contemporaneidad, el texto que es lo contemporáneo, que está en Desnudez, eso tiene una justificación muy clara. Entonces, por eso lo vamos a ver. Entonces, volviendo, pero sobre todo el presente, dentro del deslumbrante nivel, así como de una escritura ascética, parca, pero, como ya lo dijimos, densísima y bella en su economía de recursos, son cuatro textos los remarcables, a mi juicio, o son remarcables 4 textos de Desnudez. ¿Qué es lo contemporáneo? También el que se llama Desnudez, obviamente, que da título, El cuerpo glorioso y Un hambre de buey. Esos son los 4 artículos de Desnudez que a mí me parece más relevantes, o que es un recorte que yo hice, hay otros textos que están muy bien, pero que me interesa pensar con ustedes. En el primero, ¿qué es lo contemporáneo? El filósofo interroga sobre lo específico de la contemporaneidad. O sea, ¿qué es lo que decimos cuando decimos esto es contemporáneo? O esto es muy contemporáneo, o esto es antiguo para marcar la diferencia a lo contemporáneo. Yendo por territorios que no parecían vinculados. O sea, ¿cómo piensa la contemporaneidad Agamben? Bueno, va a echar mano de diferentes recursos teóricos, de diferentes fuentes. Por ejemplo, de la neurofisiología, de la moda, de lo introspectivo en Nietzsche, de la poesía de Mandelstam, de Pablo de Tarso y de Foucault. O sea, fuente filosófica, fuente científica, fuentes estéticas, etc. Ahora bien, la contemporaneidad es para Agamben, en principio esta sería la definición, una relación singular con el propio tiempo. Obviamente, cuando uno dice sos contemporáneo, se supone que hay una relación directa, eso es lo que me interesa, directa, indirecta, vamos a ver, hay una relación adherida al tiempo presente, ¿no? Sin embargo, lo que dice Agamben es que esa relación singular con el propio tiempo que adhiere a este, a su vez toma distancia del mismo. Más exactamente, y lo cito, dice, es esa relación con el tiempo que adhiere a este a través de un desfase y un anacronismo. Es decir, ser contemporáneo para Agamben no implica estar pegado de manera literal a el tiempo presente, a lo que pasa, a los acontecimientos presentes, sino tomar distancia, ¿no? Dice, aquellos que coinciden de manera exclusivamente absoluta con la época, marca el filósofo, no son contemporáneos. Por tanto, sería necesario, digamos, para ser contemporáneo, tomar distancia, ¿no? Entonces, todo el tiempo juega en el texto con esa relación de distancia y no distancia, digamos, ¿no? O sea, sí, uno tiene que estar al tanto del acontecimiento presente, pero precisamente para verlo, a ver, como pasa con la perspectiva de un cuadro, como pasa con cualquier cosa, uno tiene que retroceder para poder dimensionar toda la estructura de un cuadro. Para ver un paisaje tenemos que tomar distancia. Si estamos muy pegados, no, eso no lo podemos ver. Entonces, lo que es interesante de lo que marca en el texto, a partir de estas fuentes que yo les mencioné, la definición de lo contemporáneo de Nietzsche, la poesía de Osip Mandelstam, la cuestión de la moda, de cuándo es el ahora,
es, bueno, que para la contemporaneidad, digamos, como para dar cuenta de la contemporaneidad, uno tiene que tomar una cierta distancia. Entonces, vamos un poco al texto que arranca en la página 17, que es lo contemporáneo, y ahí empieza a hacer una enumeración de estas fuentes, ¿no? ¿De quién y de qué somos contemporáneos? Uno, esto lo marco yo, dice, de Nietzsche nos llega la indicación primera, provisoria, para orientar nuestra búsqueda de una respuesta. Lo contemporáneo es lo intempestivo. En 1874, Nietzsche, un joven filólogo que había trabajado hasta entonces en textos griegos y había alcanzado una celebridad, bueno, publica el nacimiento, digamos, y que había alcanzado, perdón, una celebridad imprevista con el nacimiento de la tragedia, publica las consideraciones intempestivas, ¿no? Nietzsche sitúa, por tanto, su pretensión de actualidad, su contemporaneidad, respecto al presente, en una desconexión y un desfase. Pertenece en verdad a su tiempo, es en verdad contemporáneo, aquel que no coincide a la perfección con este ni se adecua a sus pretensiones, y entonces, en este sentido, es inactual. Entonces, la primera característica de lo contemporáneo es la inactualidad en relación con lo intempestivo, ¿no? O sea, seguir, para ponerlo en términos más vulgares, seguir la moda, o seguir lo que se dice, o lo que se lee, o lo que se debe, entre comillas, hacer como contemporáneo, no es ser muy contemporáneo. Uno debería tener un elemento de inactualidad, un elemento de desfase, digamos, ¿no? Entonces, es una relación, como dice acá, la contemporaneidad, en la página 18, es una relación singular con el propio tiempo que adhiere a este y toma distancia. Primer punto, ser contemporáneo implica cierta inactualidad. 2. Aparece la poesía de Osip Mandelstam, El siglo, en 1923. Hace un análisis ahí a Agamben respecto del poema. Yo no voy a meterme ahora, pero hacia el final dice: el poeta debe tener fija la mirada en su tiempo. Pero quien ve su tiempo, la sonrisa de mente de su siglo, a mí me gustaría proponerles una segunda definición de la contemporaneidad. Contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces, sino su oscuridad. O sea, el poeta ve la oscuridad, o sea, lo que no está iluminado. No lo que está iluminado y todo el mundo ve y cree que eso es contemporáneo. No, sino lo que no está iluminado, lo oculto. Por tanto, contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibirnos las luces. Contemporáneo es aquel que sabe ver esa oscuridad, aquel que está en condiciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente. Entonces, primer elemento, lo inactual. Segundo elemento, aquel que sobre todo fija su mirada en lo oculto, no en lo percibible, no en lo que todo el mundo percibe, sino en lo que está en la tiniebla. Después aparece esta reflexión interesante de la neurofisiología. Dice, ¿qué es la oscuridad que vemos en ese momento? La neurofisiología, o los neurofisiólogos nos dicen que la ausencia de la luz disinhibe una serie de células periféricas de la retina llamadas precisamente off cells, que entran en actividad y producen esa particular especie de visión que llamamos oscuridad. La oscuridad no es por ello un concepto privativo, la simple ausencia de luz, sino una no visión, el resultado de la actividad de las off cells, un producto de nuestra retina. Esto significa, si volvemos a la tesis sobre la oscuridad de la contemporaneidad, que percibir esa oscuridad no es una forma de inercia o de pasividad, sino de actividad y una habilidad particular que equivale a neutralizar las luces provenientes de la época para descubrir su tiniebla. Ven qué interesante este recurso que él toma de la neurofisiología para hablar de estas células que perciben la oscuridad, digamos, ¿no? Entonces puede llamarse contemporáneo solo aquel que no se deja cegar por las luces del siglo y es capaz de distinguir en ellas la parte de la sombra, de su íntima oscuridad. Entonces, contemporáneo es aquel que pone el foco en lo oculto de la época, en lo que la época no dice o no muestra. Después hay un cuarto elemento donde él habla de la astrofísica. Lo que percibimos como la oscuridad del cielo es esa luz que viajó velocísima hacia nosotros y que no obstante no puede alcanzarnos porque las galaxias de la luz que provienen se alejan a una velocidad superior a la de la luz. Entonces nuestro tiempo, el presente, no es solo el más distante, no puede alcanzarnos de ninguna manera. Entonces ven qué interesante cómo juega con
la percepción de la estrella que supuestamente está en el presente, pero sin embargo está a años luz, digamos, ¿no? Otra vez el desfase. Entonces, como se ve, aparece en la página 24, habla de lo interpretativo, el anacronismo, demasiado temprano, demasiado tarde. En el punto cuarto, en la página 24, habla de la moda, que es muy interesante. Dice, el ahora de la moda, ¿cuándo es? Cuando se habla de, no sé, esta es la ropa de tal temporada, ¿no? Ahora, por ejemplo, la temporada de otoño-invierno. ¿Qué es el ahora de la moda? Dice Agamben en la página 24. Dice, sobre todo el ahora de la moda, el instante en que comienza a ser no es identificable a través de ningún cronómetro. ¿Ese ahora es acaso el momento en que el estilista concibe la línea? ¿El matiz que definirá el nuevo modelo de la prenda? ¿O aquel en el que confía el diseñador y luego la sastrería que confecciona el prototipo? ¿O más bien el momento del desfile, cuando la prenda es llevada por las únicas personas que están siempre y solo a la moda, las mannequin, que sin embargo justamente por eso nunca lo están realmente? O sea, el tema de la moda también implica una reflexión sobre el tiempo presente. El tiempo de la moda, dice Agamben en la página 25, está por ende constitutivamente adelantado a sí mismo y justamente por eso también retrasado. Siempre tiene la forma de un umbral inasible entre un no todavía y un ya no. Entonces ahí tenemos otro problema, digamos. En la moda se verifica muy bien esto, estás muy adelantado, o esto ya pasó, esto es vintage, digamos, esto ya pasó, esto ya es viejo, digamos, ¿no? Es complicado también, digamos, como delimitar en la Feria de la Moda el presente. Entonces, lo que está haciendo Agamben, yo creo, en este texto, tomando diferentes fuentes de la estética, de la moda, de la filosofía, de diversos campos, es dar cuenta de que la contemporaneidad implica un vínculo no directo con la actualidad. No es un vínculo directo, más bien lo contrario, es un vínculo de desfase con la actualidad, es un vínculo de no encuentro perfecto, más bien lo contrario. Entonces, vean lo que dice en la página 26. Esta relación, especial relación con el pasado, tiene asimismo otro aspecto. La contemporaneidad se inscribe en efecto en el presente, signándolo sobre todo como arcaico, y solo aquel que percibe lo más moderno y reciente los índices y las asignaturas de lo arcaico, solo puede ser contemporáneo. O sea, aquel que es contemporáneo es aquel que tiene más bien un vínculo con la diferencia, con lo arcaico. Y eso es lo que da cuenta de la diferencia, se da cuenta del presente con respecto al pasado. Pero solamente, para mí es muy gráfico, vuelvo a esto, es muy gráfico la figura de tomar perspectiva para percibir lo presente. O sea, si uno está muy pegado, es muy visible lo que estoy diciendo, creo, ¿no? Si yo tengo el libro así, vamos a hacer algo muy brutal, si yo tengo el libro así, no lo puedo ver. O sea, para yo dimensionar, si yo estoy muy pegado al libro, no lo puedo ver. Si yo alejo el libro, puedo ver la tapa, puedo dar cuenta de las palabras. Si yo tomo distancia, si yo tengo un desfase respecto del objeto, lo puedo ver. Por ende, lo contemporáneo implica dar un paso atrás. Implica, como dice acá Agamben, dar cuenta de lo oscuro, de lo no iluminado, para percibir lo presente en relación con lo pasado. Entonces, esto es interesante. Y después cierra, bueno, hablando un poco de la arqueología de Foucault, que precisamente es eso, la arqueología de Foucault da cuenta de recortes históricos del pasado para pensar el presente, ¿no? Por ejemplo, dice en la página 29, 28 y 29 dice, esto significa que el contemporáneo no es aquel que percibiendo la oscuridad del presente aferra su luz que no llega a destino, es también quien dividiendo e interpolando el tiempo está en condiciones de transformarlo y ponerlo en relación con otros tiempos. Esta es la idea, o sea, si yo me doy cuenta de que el presente se diferencia con el pasado por esto y por esto y por esto, o sea, el acontecimiento presente se diferencia por ciertos rasgos, lo puedo poner en relación con lo pasado, lo puedo diferenciar. Michel Foucault, cuando escribía que sus indagaciones históricas sobre el pasado son solo la sombra proyectada por su interrogación teórica del presente, debía tener en mente algo similar. Y Walter Benjamin, cuando escribía que el índice histórico contenido en las imágenes del pasado muestra que éstas alcanzarán la legibilidad solo en determinado momento de su historia, también. Entonces, acá cierra citando a Foucault y Benjamin, no casualmente que son dos de los pensadores que más han influido
en Agamben, digamos, ¿no? Y que trabajan de un modo que él ha tomado como referencia, ¿no? Entonces, de hecho, la arqueología es eso, digamos, ¿no? O sea, es la historización de determinados conceptos, de determinados discursos, de determinados saberes, dar cuenta de la proveniencia, dar cuenta de cuándo el orden del discurso alcanza esa lógica, esa hegemonía, y cuándo empieza a perderse esa hegemonía discursiva. Y eso marca la diferencia del pasado con el presente, por ejemplo. Entonces, este es un primer texto que me parece importante, Desnudez, el tema de lo contemporáneo. Por eso yo creo que Agamben realmente es un filósofo contemporáneo, porque todo el tiempo está haciendo esta operación de desfase. Incluso con los corpus que trabaja en la serie Homo Sacer es un poco eso, digamos, ¿no? Sigamos, dice, el artículo que da título al libro, Desnudez, es una obra maestra conceptual y de estilo en torno al estatus de la desnudez. Para ello el filósofo recorre desde la patrística medieval, textos de Basilio el Grande y Juan Damasceno, a la fotografía fetichista de Helmut Newton, de Walter Benjamin a la revista Vogue, del sadomasoquismo al maestro Eckhart, el místico renano. Es decir, como ven, la diversidad de fuentes, o sea, que tiene Agamben. Y de hecho, el texto este tiene algunas imágenes muy interesantes, imágenes de revistas eróticas, imágenes de por ejemplo, un libro de Taschen, una editorial hermosa. Tiene, por ejemplo, imágenes de fotos sadomasoquistas orientales. Tiene imágenes de Helmut Newton, de Vanessa Beecroft, ¿no? También una artista. En fin, sobre el estatus de la desnudez, que es muy interesante. De hecho, arranca el texto dando cuenta de una performance de Vanessa Beecroft, 100 mujeres desnudas, en 2005, en la Neue Nationalgalerie de Berlín, ¿no? Y habla también de Pasolini. Bueno, hay muchas referencias estéticas. Entonces, ¿pero qué es lo que me importa acá? Dice, partiendo de la obra italiana, de la obra del artista italiana, de la artista italiana Vanessa Beecroft, una performance con 100 mujeres desnudas en la Neue Nationalgalerie de Berlín en 2005, Agamben comienza a tejer un desarrollo que lo lleva a la signatura. El concepto de signatura es importante. Ahora vamos a leer después, más tarde, del texto de Castro, algunas definiciones puntuales. Signatura, el concepto de signatura teológica del Génesis, y a una suerte de teología del vestido en torno a la gracia. El pecado, marca el autor, será la pérdida de vestido, es decir, la gracia. La desnudez, previa al pecado, era recubierta por el estado de gracia. Este dispositivo teológico es lo que lleva a leer a la gracia como equivalente al vestido. Y ven qué interesante el juego, el análisis, semántico, lexical, que hace filológico también, que hace Agamben. Dice, a partir de allí la desnudez era vista como algo no agraciado, cuando de hecho, cuando uno incluso lo dice en el habla corriente, esto no es agraciado. Bueno, está asociado en principio lo no agraciado con la desnudez, o sea, se perdió la gracia. Se pierde la gracia cuando uno está desnudo, y eso viene después del paraíso, digamos. En el paraíso había desnudez, pero había gracia. Con la llegada del pecado, digamos, viene la desnudez, y la desnudez pecaminosa, por tanto, no agraciada. Entonces, como algo no agraciado, minoso, pecaminoso, vulgar, impúdico. La clave del desnudo estará en la mirada y la disposición, tanto en las mujeres desnudas de Beecroft como en las fotos de las manequins con zapatos de tacos altos de Helmut Newton. No hay vergüenza ni gloria. Sus expresiones no indican nada de ello. El vestido de la moda es un indecidible de carne y tela. Lo mismo da estén vestidas o desnudas. Este desencanto de la belleza de las mujeres de Beecroft o Newton anula toda expresividad del rostro para reducirse a una mera exposición. Pero ese puro valor exhibido, señala Agamben, tiene paradójicamente un encanto particular, un nuevo uso. Entonces ven qué interesante la reflexión sobre el tema de la gracia, lo no agraciado. Y acá viene otro elemento que es el rostro, que va a ser muy importante sobre todo en la última clase cuando veamos la reflexión agambeniana en torno a la pandemia
el rostro, la dimensión política y estética del rostro, y por qué Agamben se oponía o era muy crítico de las máscaras, digamos, ¿no?, en relación con la protección de la vida, que sin embargo eso era un límite a la dimensión política que implica el rostro. Y acá habla del rostro, dice la desfachatez, pérdida del rostro, eso es ser desfachatado, es la condición necesaria para la desnudez sin velos ni ropas. El habitar la apariencia que señala el filósofo italiano a partir de Walter Benjamin tiene que ver con la exhibición de la apariencia pura, lo que podemos decir el nihilismo de la belleza. Entonces en el texto hay todo el tiempo un juego con la gracia, el rostro, con perder la gracia, digamos, ¿no? Les voy a leer aunque sea un pasaje de desnudez, cómo termina, cómo cierra. Dice, vean acá, ¿no?, porque también habla del dispositivo todo el tiempo, ¿no? Dice, y es en página 133, sin embargo es precisamente ese desencanto de la belleza en la desnudez, esa sublime y miserable exhibición de la apariencia, más allá de todo misterio y de todo significado, el que desencadena de algún modo el dispositivo teológico, para dejar ver, más allá del prestigio de la gracia y de los halagos de la naturaleza corrompida, el simple, inaparente cuerpo humano. Es decir, la desactivación del dispositivo retroactúa tanto en la naturaleza como en la gracia, ya sea en la desnudez como en el vestido, liberándolas de su significatura teológica. Ese simple habitar en la apariencia, en la ausencia de secreto, eso es especial temblor. La desnudez que como una voz blanca no significa nada y precisamente por eso nos traspasa, ¿no? Entonces todo el tiempo juega con todo el tiempo juega con la relación esta entre gracia y desnudez, digamos, ¿no? Y acá introduce este concepto de dispositivo teológico que de alguna manera nos vincula con el reino y la gloria, que ahora vamos a verlo un poco, digamos, ¿no?, con Homo Sacer, ¿no? Porque el dispositivo teológico es un dispositivo gubernamental, de alguna manera también, es un gobierno de los cuerpos, digamos, ¿no? Y de alguna manera, el imperativo de que uno tiene que vestirse para habitar y para ser gobernado, tiene que ver con un dispositivo teológico, digamos, dado que no estamos en el paraíso, dado que estar desnudo ya no implica estar en plenitud de la gracia, sino más bien lo contrario, digamos, es estar no agraciados, o sea, en estado de pecado, debemos vestirnos. Es por eso que la desnudez ha perdido su encanto. Digamos, esto es lo que dice al principio, ¿no? Precisamente ese desencanto de la belleza en la desnudez, esa sublime y miserable exhibición de la apariencia, es lo que desencadena de algún modo el dispositivo teológico, digamos, ¿no? Bueno, y da algunos ejemplos que son interesantes de la desfachatez, como decíamos, y la pérdida de rostro y demás. Sigamos un poco más, dice, en el cuerpo glorioso, otro texto de desnudez, Agamben comienza pensando el estatuto de la identidad del cuerpo, del resucitado, por la tradición cristiana, a fin de llegar a la exhibición del órgano separado de su función fisiológica. El uso del órgano y del cuerpo, esto es muy interesante porque la próxima clase veremos el último texto de la serie Homo Sacer, el uso de los cuerpos se llama, donde, y acá de alguna manera está dialogando, ya creo, con esa expresión. Marca Agamben, no es individual, sino común. El uso del cuerpo es común, no individual. El ejemplo del filósofo italiano es muy bello, dice, lo leo, lo cito, dice, en cuanto se abre al beso, la boca se vuelve realmente boca. Las partes más íntimas y privadas se vuelven el lugar de un uso y un placer compartidos. Fin de la cita. Claro, o sea, para dar cuenta del órgano, la boca, por ejemplo, y del cuerpo en general, tenemos que abrirnos al otro, tenemos que compartir, ¿no? Ahí uno dimensiona la boca y el órgano. Por su parte, en Un hambre de buey, otro de los textos, Agamben piensa la cuestión de la bulimia a partir de la genealogía del término griego bulimos, cuyo significado es hambre de buey. En las fiestas de la antigüedad, señala Plutarco, existían fiestas de la expulsión de la bulimia, es decir, expulsar una cierta forma de comer, en tanto devorar o tragar como lo hacen las bestias, y abrir el espacio de alimentación a lo humano. La raíz del trastorno alimenticio de la bulimia, acompañado del vómito, implica, señala Agamben,
La imposibilidad de un comportamiento festivo en nuestro tiempo. Esto me interesa mucho, recuérdelo para la próxima clase también, cuando hablemos de la desactivación del dispositivo gubernamental, la inoperancia, digamos. Dice, si la bulimia requiere de una fiesta para su expulsión y su consabida celebración, hoy asistimos a esa carencia. La fiesta, lo festivo, no se define por lo que no se hace en ella, sino por lo que se hace. El cuerpo festivo es un cuerpo inoperoso, es decir, un cuerpo liberado de su economía y de los objetivos de los días laborales. O sea, este concepto de inoperosidad o inoperancia tiene que ver con la desactivación de la productividad de los cuerpos, o sea, que los cuerpos estén determinados solamente con una finalidad productiva. La inoperosidad desactiva esa finalidad y abre el cuerpo a la potencia, una pura potencia liberada, digamos, ¿no? Incluso la potencia de no hacer determinadas cosas, y eso los conecta con lo festivo, con la festividad, dice Agamben, ¿no? Eso es muy interesante en la parte de lo que veremos, sobre todo en la próxima clase, perdón. Entonces, la fiesta, lo festivo, tiene que ver sobre todo con hacer determinadas cosas que no son productivas, con un hacer no productivo, con un liberarnos de esa finalidad productiva. Una de las características de desnudez, entonces presente en toda la obra de Agamben, es precisamente su contemporaneidad. La filosofía agambeniana tiene la extraordinaria propiedad de percibir la oscuridad del presente y transformarla en luz de modo magistral, ¿no? Esto es lo que para mí, como un texto separado de la serie Homo Sacer, nos ayuda a pensar, ¿no? Déjenme leerles la página 151 y la página 160, dos fragmentos. Vean lo que dice. El cuerpo humano, en su simple desnudez, no es desplazado aquí hacia una realidad superior y más noble. Más bien es como si, liberado del sortilegio que lo separaba de sí mismo, ahora accediera por primera vez a su verdad. De este modo, el beso, en cuanto se abre el beso, la boca se vuelve realmente boca. Bueno, esto es lo que dijimos. Pero me interesa sobre todo ir un poco más hacia el final, cuando dice, el cuerpo glorioso no es otro cuerpo, más ágil y bello, más luminoso y espiritual. Es el mismo cuerpo en el acto en que la inoperosidad lo libera del encanto y lo abre a un posible nuevo uso común. Esto tiene que ver también con la profanación. Recordemos que en la clase pasada vimos elogio a la profanación. ¿Qué era profanar? ¿Qué es profanación? La restitución al uso común de los hombres, la desactivación vinculada con la productividad y con la propiedad y la restitución al uso común de los hombres, ¿no? Ese fundamento anárquico que tiene la filosofía de Agamben. Bueno, de alguna manera lo que está planteando en el cuerpo glorioso también es la inoperosidad, es un concepto solidario con el concepto agambeniano de profanación, porque lo inoperoso es la potencia de no, la resistencia, digamos, en cierto modo, a la productividad y la apertura a potencias nuevas de ese cuerpo. Y eso tiene que ver también con profanar, o sea, con restituir a un uso común, con desactivar el propietarismo productivo y activar, en todo caso, un uso común de los cuerpos, que esto lo vamos a ver la próxima clase, sobre todo. Bueno, y después en la página 160 dice, la inoperosidad, tal es la hipótesis que queremos al menos sugerir, no es consecuencia o condición preliminar la abstención del trabajo de la fiesta, sino que coincide con el festejo. En el sentido en que esta última consiste precisamente en neutralizar y volver inoperosos los gestos, las acciones, las obras humanas, y solo de este modo hacerlo festivo. Festejar significa, en este sentido, hacer la fiesta, consumir, desactivar el límite, eliminar algo. Sobre todo me interesa esto, desactivar, o sea, la inoperosidad implica desactivar algo. Hacer la fiesta implica desactivar. Desactivar los cuerpos con una finalidad meramente productiva. Profanarlos, de alguna manera, es un poco eso, ¿no? Crear nuevos usos para los cuerpos. Ahora, antes de meternos con los textos de Homo Sacer, quiero ir... el libro de Castro, que ya usamos varias veces, recomiendo fuertemente el capítulo 4,
lo que hace Edgardo, que se llama una arqueología de la potencia, es dar definiciones, al modo del diccionario Foucault, de su gran libro. Es como una suerte de diccionario Agamben, digamos, ¿no? Arqueología, paradigma, ejemplo, asignatura, dispositivo, potencia, inoperosidad, mesianismo, resto, profanación, bueno, conceptos, nociones y conceptos claves de la filosofía agambeniana, según la mirada que tiene Edgardo, según su lectura, digamos, ¿no? Que suele ser extremadamente fiel. Entonces yo quería mínimamente tomar alguno. Por ejemplo, el que mencionamos recién, que es el de la asignatura, este concepto de asignatura que remite en la página 131 autores del Renacimiento, como Paracelso, como Jacob Böhme, bueno, hace toda una historización, pero me importa sobre todo la relación con Foucault, en la página 134. Dice lo siguiente: el mundo de las asignaturas es un mundo de semejanzas y también lo es el mundo de las cosas, cuyas semejanzas nos marcan las asignaturas. Acá voy un poquito más arriba, dice, también en Foucault, más precisamente en su exposición de la teoría de la asignatura, las palabras y las cosas, nos encontramos con esta problemática. En la descripción del epistema renacentista, Foucault distingue entre semiología y hermenéutica, entre los conocimientos que nos permiten reconocer qué es un signo y los conocimientos que nos permiten saber cuál es su sentido. El mundo de las asignaturas es un mundo de las semejanzas. Sigo más adelante. Si las asignaturas no los hacen hablar, los signos no hablan. O sea, las asignaturas son como como las herramientas, los índices, eso es lo que quiero decir mejor, los índices que definen determinada época. Por eso está estrechamente relacionado con el concepto de episteme en Foucault. El episteme es un orden discursivo de determinado recorte, de determinada época, entre comillas. Las asignaturas son índices que uno puede verificar en obras o en diferentes trabajos, digamos, ¿no? Dice más adelante, la arqueología es en este sentido una ciencia de las asignaturas. Agamben recupera aquí dos temas que ya había abordado e introduce uno nuevo, bueno, etcétera. Sigue manteniendo esto. La noción de dispositivo, bueno, eso ya lo vimos, recordemos la profanación de los dispositivos como la tarea de la filosofía que viene. Después, precisamente el punto quinto habla de potencia y de inoperosidad. Veamos acá lo que dice Castro sobre Agamben. Dice, el arquitecto, en cambio, tiene en potencia tanto la capacidad, por ejemplo, de construir una casa como de no hacerlo. En este último caso se trata de la capacidad y un no ejercicio, de la posibilidad de una privación de una potencia de no. O sea, claro, esto es muy interesante, digamos, ¿no? La desactivación de los dispositivos también tiene que ver con la potencia de no, con el preferiría no hacerlo de Bartleby, digamos, ¿no? Sí, lo puedo hacer, tengo la potencia de hacerlo. Si soy arquitecto, tengo la potencia de construir una casa, sí, tengo la potencia de hacerlo, pero preferiría no hacerlo. La potencia de no se resume en ese preferiría no hacerlo, digamos, ¿no? Que es una forma de resistencia, de decir no lo quiero hacer, ¿no? No quiero subsumirme a un dispositivo productivo. Por tanto, preferiría no hacerlo. Preferiría no vincularme de esa manera, ¿no? Y más adelante, cuando habla de inoperosidad, dice lo siguiente: estrechamente relacionada con la noción de potencia de no, encontramos en Agamben otra categoría fundamental, la de inoperosidad. O Walsh-Boyce habla de inoperancia. Acá ya hay un tema de traducción, digamos, ¿no? En Homo Sacer 1 del concepto de inoperosidad es presentado como la traducción del de Subremant Koyeviano, es presentado en otros términos. Y acá cita Edgardo a Homo Sacer 1. Dice, el único modo coherente de entender la inoperosidad sería pensarla como un modo de existencia genérica de la potencia que no se agota, como la acción individual o colectiva entendida como suma de acciones individuales, en un tránsitus de potencia ad actum, en un tránsito de la potencia al acto. O sea, la inoperosidad es, vuelvo sobre todo a lo que dice acá, un modo de existencia genérica de la potencia que no se agota en la actualización. ¿Se entiende? O sea,
la potencia, como recién decíamos, es potencia de algo, potencia de hacer y por ende potencia de actualización. Es decir, pongo un ejemplo muy elemental. Cuando uno dice, este chico es un jugador de fútbol en potencia, o este chico es un artista en potencia. ¿Por qué decimos eso? Porque se ve, por ejemplo, porque los padres ven que tiene habilidad para jugar a la pelota o que tiene habilidad para tocar música, para tocar un instrumento. Entonces, esa habilidad que ellos detectan es un índice, una asignatura por ahí también, de que puede llegar a actualizarla. Si actualiza eso y constituye una carrera profesional, va a ser un artista, ya no en potencia, un artista en acto. La inoperosidad, ¿qué es lo interesante en la inoperosidad? Que no se reduce al acto. Es decir, es una potencia que no cesa de fluir, que no cesa de aparecer todo el tiempo y que no se cierra solamente sobre el acto. ¿Se entiende? O sea, que no se reduce, que no se corta en el acto, sino que permanentemente puede actualizarse en diferentes direcciones. Esta es la idea, ¿no? La inoperosidad es eso. Por eso, digamos, cuando se habla de actualización, de alguna manera, cuando algo se actualiza, está cerrando la posibilidad de una potencia distinta. La inoperosidad, o sea, si nos actualizamos solamente en términos productivos, laborales, ¿no?, estamos cerrando la posibilidad de que la potencia se despliegue en otros aspectos, ¿no? Entonces, por eso hay un elemento de la inoperosidad resistente y políticamente resistente, que le interesa a Agamben, ¿no? No ceñir solamente lo humano a una esfera, a una actualización de una esfera de lo humano, como puede ser la productividad, por ejemplo, ¿no? Por eso es interesante. Bien, vamos a dedicarle ahora unos minutos, 20 minutos por lo menos, seguramente, a los 3 textos de la serie Homo Sacer, un poco para seguir lo que veníamos viendo. La clase pasada leímos algunos fragmentos del Sacramento del Lenguaje, ¿no? Tal vez es el texto más filológico, aparece el tema del juramento, pero no tiene, a mi juicio, digamos, tanta sustancia como tienen otros textos de la serie. Vamos a leer del Reino de la Gloria, ya lo vimos en unas clases pasadas, pero quisiera aunque sea hacer lo siguiente, tomar por lo menos 2, 3, 4 a lo sumo citas de cada uno de los textos, ¿no?, y compartirlas con ustedes. Acá la clave del Reino de la Gloria, en el marco de la serie Homo Sacer, es entender los fundamentos teologales del dispositivo, para Agamben, digamos, ¿no?, del dispositivo gubernamental o de la máquina gubernamental, que recordemos que para Agamben, digamos, la biopolítica de Agamben no se puede disociar del poder soberano. Es decir, el poder soberano constituye su poder en la medida en que expulsa, en la medida en que se constituye mediante la excepción, digamos, y delimitando que hay un tipo de vida, que es la vida nuda, digamos, que es una vida a la que se puede desechar, a la que se puede masacrar, que no se puede sacrificar, pero que por otra parte, si se la asesina, si se la mata, no se paga ningún costo por ello, que es constitutivo, o sea, todo dispositivo gubernamental se fundamenta en la excepción, que al mismo tiempo esa excepción determina que hay un tipo de vida que tiene que ser desechable, que tiene que ser masacrable, digamos, ¿no? Y ahí entramos en la zona de anomia, en el campo de concentración, en todo lo que ya venimos viendo, digamos, ¿no? La excepción es constitutiva de la máquina gubernamental, del poder soberano y por ende de los estados. Es decir, todos los estados democráticos o dictatoriales trabajan sobre esta lógica de la excepción. Por tanto, Agamben es crítico per se de toda forma de estatalidad. ¿Esto tiene efectos colaterales nocivos? Y muchas veces sí, sobre todo para ciertos lectores van a ver que sí puede tener, o lo va a llevar a Agamben a tener posiciones incómodas para cierto campo progresista. Sí, lo vamos a ver la próxima clase con la pandemia, cuando Agamben sea muy crítico de las medidas de disciplinamiento, de confinamiento, de la máscara y todo este tipo de cosas, de distanciamiento social, va a ser absolutamente crítico. O también hay otro caso que es muy interesante, que lo veremos en la clase próxima como un ejemplo, que es cuando Agamben se opuso a que se le dé ciudadanía a inmigrantes, digamos, no porque estaba en contra de que los migrantes tuvieran
su ciudadanía europea, sino porque él decía que la ciudadanía es una forma de vincularlos a un dispositivo soberano, y el dispositivo soberano necesariamente es violento y se fundamenta en la vida nuda, en la permanente exclusión de un tipo de vida. Entonces, si bien él entendía que obviamente que los migrantes, digamos, es mejor que estuvieran documentados que indocumentados, con el riesgo que eso implica la indocumentación, al mismo tiempo no podía dejar de ser coherente y señalar críticamente que el adentrarse, digamos, o en tener la legitimidad de la documentación y de ser ciudadanos, implicaba enraizarse con un dispositivo o una máquina de gobierno fundado en la violencia del Estado con la cual está, con la cual él está en contra. ¿Se entiende? Entonces, en Agamben hay una coherencia muy fuerte en sus posiciones políticas. Y es una coherencia, yo diría, a veces muy anticonsecuencialista, es decir, que no le importa la consecuencia. Si en ese momento coincide él, coincide tácticamente, no ideológicamente, porque están las antípodas, pero si coincide a veces tácticamente con posiciones de derecha dura incluso, bueno, él no tiene problema, él va a seguir sosteniendo su posición, no le importa si es leído por derecha o si es leído por izquierda. Lo que importa, yo creo, en Agamben, según su perspectiva, es la coherencia de mantener lo que él sostiene en Homo Sacer, la tesis de Homo Sacer, digamos, aplicada a políticas contemporáneas, hablando de la contemporaneidad, digamos, ¿no? Entonces, en el Reino y la Gloria, les voy a leer, déjenme ver si les puede... Vean acá, esta me parece una de las partes más significativas, digamos, ¿no? En la página 209 dice: en Alejandro, en consonancia con la teología aristotélica de la que parte, la teoría de la providencia no está pensada para fundar un gobierno del mundo, y sin embargo la correlación entre lo general y lo particular resulta de modo contingente, aunque consciente, de la providencia universal. El Dios que reina pero no gobierna hace posible de esta manera el gobierno. El gobierno es entonces un epifenómeno de la providencia o del reino. Entonces, Dios no reina, ¿no? Dios reina pero no gobierna. O sea, ¿por qué es importante esta separación? ¿Por qué? Porque, a ver, si ustedes quieren es lo mismo, a ver, es muy interesante porque lo podemos ver en las monarquías constitucionales, ¿no? Veamos Inglaterra, veamos España, veamos Holanda, ¿no? ¿Hay reyes? Sí. ¿Gobiernan los reyes? No. ¿Quién gobierna? El primer ministro. O sea, el que se encarga de lo doméstico, de lo oikos, de la oikonomía de las naciones, es el primer ministro, que es el que gobierna, el que administra la cosa pública. Pero atrás del primer ministro, ¿hay un rey? Sí. El rey reina. ¿El rey es el garante de qué? Del poder soberano. O sea, es el que garantiza la estabilidad del poder soberano. Si hay un evento catastrófico, si hay alguna situación que haga peligrar incluso hasta la unidad territorial de un país, el rey puede aparecer para certificar y para legitimar esa unidad territorial. Pasó hace unos años en España con el conflicto catalán, que habló el rey. Cuando amenazaba a los catalanes con la secesión, digamos, con desmembrar la unidad territorial soberana, el poder soberano, ¿quién habla? Bueno, ahí ya que abre el primer ministro es poco, porque lo que se está poniendo en tela de juicio es la unidad soberana. ¿Y quién es el garante del poder soberano? El rey. El rey tiene que hablar. ¿Se entiende? Pero no está en la cosa pública, no es quien gobierna, no es quien decide qué tipo de política se genera, digamos, en el sentido económico, si hay políticas reguladoras de la economía, desreguladoras, cuánto se invierte en educación, en salud, ¿no? Eso lo define el primer ministro, digamos, junto con el parlamento, etcétera, ¿no? Entonces, Dios, esta es la máquina gubernamental, hay que entenderla. Dios reina, pero no gobierna sino a través de sus representantes, digamos, ¿no? Y esto hace todo un análisis muy erudito, el Reino y la Gloria, vinculado con textos de la patrística, teologales, ¿no? Un conocimiento que es extraordinario el que tiene Agamben de este tipo de corpus, que a mí me sobrepasa, indudablemente lo reconozco, porque prácticamente hay que ser un sacerdote o un monje para tener un conocimiento tan sutil de textos de la tradición patrística. Entonces, a mí me interesa sobre todo captar la lógica
que está por detrás de la utilización que él hace de ese corpus tan sofisticado, digamos, ¿no? En la página 225, vean lo que dice acá Agamben, dice: el poder que sostiene el mundo resulta de la interacción de un principio trascendente, simple y eterno, y de una oikonomía inmanente, articulada en el tiempo y en el espacio. Los dos principios son heterogéneos, pero interdependientes, no solo porque el destino procede de la providencia, sino también porque, como se explica en los versos que concluyen el capítulo, si el destino no forzara las cosas en su movimiento, todo lo que ahora contiene un orden estable se haría pedazos alojándose de su origen. Es decir, la providencialidad, ¿qué es? Es la intervención en el mundo. Un Dios providencial es un Dios que interviene en el mundo, de alguna manera. Ahora, esa intervención de Dios no es directa. Dios reina, pero no gobierna. El que gobierna son los hombres, digamos, que toman las decisiones, ¿no? Esa es un poco la lógica de la máquina gubernamental. En la página 245, y ese gobierno se efectúa en la constitución del estado de excepción. O sea, necesariamente tiene que haber un estado de excepción permanente, digamos, ¿no? Y ese estado de excepción implica la exclusión inclusiva, lo que decíamos la clase pasada, la exclusión inclusiva. ¿Por qué? Porque se excluye un tipo de vida, hay una vida desnuda, digamos, que es excluida, pero paradójicamente esa exclusión la incluye al determinarse en el poder soberano, vale decir, no hay poder soberano en la medida en que no se incluye en el proceso de exclusión un tipo de vida. Los casos que ya vimos, el nazismo con el pueblo judío, pero no sé, hay un montón de ejemplos más, digamos, que ya analizamos. Cualquier tipo de estilo, un tipo de vida o es un recorte, digamos, que se hace para la constitución, la homogeneidad y el gobierno del Estado. Página 245, decíamos, la doble o triple estructura de la máquina gubernamental, reino y gobierno, autoritas y potestas, ordinatio y executio, adquiere en esta perspectiva su sentido propio. En efecto, el gobierno actúa vicariamente con respecto al reino. Es un vicario, como el vicario de Cristo. Sacerdote es un vicario. Pero esto tiene sentido solo dentro de una economía de las funciones en las que ningún poder puede prescindir del otro. Entonces, ninguno puede prescindirse del otro. La vicariedad implica entonces una ontología, o mejor dicho, la sustitución de la ontología clásica por un paradigma económico, en el cual ninguna figura del ser está como tal en posición de arjé, de origen, sino que lo originario es la propia relación trinitaria, donde cada una de las figuras hace las veces de la otra. No hay sustancia del poder, sino solo una economía, solo gobierno. Muy interesante esto que dice Agamben, digamos, ¿no? Dice, no hay sustancia, no hay arjé, no hay origen del poder, sino lo que hay es economía, relación, gobierno. Esto es muy interesante. Ahora bien, sigamos. Opus Dei, Arqueología del Oficio, que es el texto consecutivo de la serie Homo Sacer. Acá sobre todo trabaja la cuestión de la liturgia. No es tampoco así como el sacramento del lenguaje, no me parece dentro de la serie Homo Sacer, por supuesto que toda la serie es interesantísima, pero a mí no me parece que, digamos, agregue demasiado más a lo que ya vimos, ¿no? Sí va a ser más interesante lo que queda de Auschwitz, altísima pobreza y el uso de los cuerpos, que los vamos a ver la próxima clase. Pero les leo, aunque sea mínimamente, lo que plantea en el prefacio. Dice: Opus Dei es el término técnico que la tradición de la Iglesia Católica de la lengua latina y a partir del siglo VI designa la liturgia, es decir, el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. El vocablo liturgia, sin embargo, es relativamente moderno. Antes de que su uso se extendiese progresivamente hacia el final del siglo XIX, encontramos en su lugar el término latino officium. En el Reino y la Gloria habíamos indagado el misterio litúrgico, sobre todo en la cara que se dirige hacia Dios, es decir, en el aspecto objetivo y glorioso. En este volumen, esto es interesante porque acá aclara el proyecto, como sigue, en cambio la investigación arqueológica se orienta hacia el aspecto que concierne sobre todo a los sacerdotes, los sujetos a los que les comparte, por así decir, el ministerio del misterio.
Y así como en el Reino de la Gloria habíamos tratado de aclarar el misterio de la economía que los teólogos habían construido invirtiendo una expresión paulina en sí misma evidente, aquí se trata de rescatar el misterio litúrgico de la oscuridad y vaguedad de la literatura moderna sobre el tema, restituyéndolo al rigor y esplendor de los grandes tratados medievales, ¿no? Entonces, yo creo que es un complemento a la investigación del Reino de la Gloria, digamos, ¿no? O sea, si el Reino de la Gloria se centraba sobre todo en una suerte de arqueología de la economía, de la oikonomía, y cómo eso nos llevaba necesariamente a hablar de la providencia y de la máquina gubernamental y dividir entre Dios y hombres, dado que Dios reina pero no gobierna, y por tanto tenemos que entender qué es el gobierno, acá, como bien lo dice, tenemos que ver la cuestión de la liturgia, digamos, ¿no? Es decir, de los vicarios, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Acá tenemos que indagar sobre todo, no tanto en la economía desde el punto de vista ontológico, sino en los sacerdotes, los sujetos que les compete el misterio, el ministerio del misterio, que son los que efectúan la liturgia, digamos, ¿no? Es un texto, a mi juicio, ya como demasiado teologal, digamos, que no sé si agrega demasiado, es un complemento para mí al Reino de la Gloria, ¿no? Y por último, de la serie Homo Sacer, lo que queda de Auschwitz, el archivo y el testigo, este es Homo Sacer 3, digamos. Acá sí es interesante porque hay ciertas definiciones que quiero compartir de a poco para ir cerrando la clase, como la definición de musulmán, ¿no? Que es una definición técnica también importante. Vean, por ejemplo, en la página 41, dice, lo intestimoniable tiene un nombre, se llama en la jerga del campo der Muselman, el musulmán, en la jerga del campo de concentración, digamos, ¿no? Dice, el denominado musulmán, como se llamaba en el lenguaje del lager, al prisionero que había abandonado cualquier esperanza y que había sido abandonado por sus compañeros, no poseía ya un estado de conocimiento que le permitiera comparar entre el bien y el mal, nobleza y bajeza, espiritualidad y no espiritualidad. ¿Qué era el musulmán? Era un cadáver ambulante, unas defunciones físicas ya en agonía. Debemos, pues, por dolorosa que nos parezca la elección, excluirla de nuestra consideración. Esto lo dice Jean Améry, ¿no? Entonces, un poco el musulmán, yo creo, es la figura retórica que toma de Améry, Agamben, para describir más específicamente la vida nuda. Porque un poco la vida nuda es esta, es una vida que, como bien lo marca acá, digamos, ¿no? En agonía, excluida, una vida radicalmente excluida, un cadáver ambulante, del cual se puede disponer libremente y no se paga ningún costo, digamos, ¿no? Este es un poco el musulmán, ¿no? Es una vida, sí, es una forma de vida nuda, yo creo. Más adelante dice, en la página 45, la explicación más probable remite al significado literal del término árabe muslim, que designa al que se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios, y está en el origen de las leyendas sobre el presunto fatalismo islámico, bastante difundidas en las culturas europeas a partir de la Edad Media. No obstante, mientras la reasignación del muslim reposa en la convicción de que la voluntad de Alá está presente en todo momento, en el más pequeño acontecimiento, el musulmán de Auschwitz parece haber perdido, por el contrario, cualquier forma de voluntad o de conciencia. Claro, acá es interesante esto que dice Agamben. Podemos pensar el tema del musulmán de Auschwitz como una vida carente de voluntad. O sea, en el caso del musulmán de la tradición islámica, obviamente que ahí lo que importa es la voluntad de Dios. Es decir, uno renuncia a su voluntad en pos de la voluntad de Dios. Hace de mí lo que quieras, Dios. Es un poco la idea. Es un poco la idea también de cualquier forma mística, digamos, ¿no? Cualquier tipo de espiritualidad, cualquier tipo de mística implica el vaciamiento de uno, de la voluntad de uno, y la escucha de la voluntad de Dios, y uno se pone al servicio de la voluntad de Dios. O sea, se pierde la voluntad de uno. Pero eso pasa en cualquier tipo de mística. También, por supuesto, en la islámica. Ahora acá es la pérdida de toda voluntad o de toda conciencia, pero no en pos de la voluntad divina, sino en el sentido de que esa vida puede ser masacrada, asesinada, y no se paga ningún costo por ello, digamos, ¿no? Y que no tiene valor sacrificial, digamos. O sea, es una vida nuda. Les leo
la página 87, y ya de a poco vamos cerrando. Me interesa acá sobre todo cuando él plantea la cuestión de la tanatopolítica. Dice, es precisamente hablando del biopoder de Foucault, ¿no? Habla del biopoder de Foucault, dice, es precisamente esta heterogeneidad la que comenzará, empero, a hacerse problemática en el momento de afrontar el análisis de los grandes estados totalitarios de nuestro tiempo, sobre todo el estado nazi. En efecto, en una absolutización sin precedentes del biopoder de hacer vivir se entrecruza con una no menos absoluta generalización del poder de hacer morir. Acá se ve muy bien la lectura de Agamben, ¿no? Esto ya es una operación de lectura propia de él, esto no lo dice Foucault. Este entrecruzamiento, el hacer vivir, que sí, dice Foucault, del biopoder, con el hacer morir. Foucault no habla del hacer morir, habla del rechazar hacia la muerte. De forma tal que la biopolítica pasa a coincidir de forma inmediata con la tanatopolítica. Acá se ve la lectura gambeniana. O sea, esta coincidencia de la biopolítica, en la medida en que la biopolítica se entrecruza y se subsume en un poder soberano, coincide con la tanatopolítica. O sea, la biopolítica es un hacer morir. Esto no lo dice Foucault. Foucault habla de hacer vivir, lo contrario, y de un rechazar hacia la muerte, que no necesariamente es un hacer morir. Puede ser excluir, sí, pero no necesariamente hacer morir, ¿no? Entonces, acá se ve un poco esa operación de lectura, y que esta operación de lectura yo creo que fue muy exitosa de Agamben, sobre todo en ciertas recepciones, ¿no? En América Latina, la lectura Foucaultiana, la lectura de la biopolítica fue, a mi juicio, muy negativa por el sesgo agambeniano. Cuando en verdad se puede poner el foco en el hacer vivir, o sea, que la biopolítica es un hacer vivir, digamos, ¿no? Pero eso ya implica, obviamente, una diferenciación importante ontológico-política con Agamben, dado que Agamben es muy crítico de toda forma de estatalidad, y si hablamos de que la biopolítica es un hacer vivir que es positivo, bueno, implica que cierta estatalidad o ciertas formas de estatalidad no son malas. ¿Se entiende? O sea, ya implica una discusión política, si ustedes quieren, entre la mirada anárquica que tiene Agamben, crítica de toda estatalidad en el fondo, mientras que miradas que no son anárquicas, que serán, no sé, socialdemócratas, liberales, donde no se considera el Estado un mal per se, digamos, ¿no? Sino puede haber políticas de hacer vivir que son positivas, digamos, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá, y está bueno que hayamos terminado acá, porque la próxima clase vamos a ver los textos más coyunturales de Agamben respecto de la pandemia del COVID-19, y vamos a terminar la serie Homo Sacer con altísima pobreza y con el uso de los cuerpos, que son los últimos textos y probablemente son los textos más, hablando de positividad o de positivo, son los textos más afirmativos. ¿Por qué? Porque es cierto que la serie Homo Sacer está muy atravesada por la negatividad o por una mirada tanatopolítica, porque esa es la gran hipótesis que él tiene, digamos, ¿no? Que no se puede dividir la biopolítica del poder soberano, que la biopolítica se da necesariamente en el marco de un poder soberano que se funda en la exclusión, que se funda en la excepción y en la determinación de un tipo de vida como una vida nuda de la cual podemos disponer y podemos masacrar. Y por tanto todo Estado está apoyado en un poder tanatopolítico, en un poder de muerte. Sin embargo, los últimos dos textos de Agamben son los textos que, si uno podría plantearlo de esta manera, son los textos más afirmativos, donde él trata de buscar una salida a esto. No es que esto sea negativo y no se pueda salir. Hay posibles salidas que Agamben va a tratar de marcar, que ya un poco marcamos las clases pasadas cuando hablamos de la profanación. La profanación de los dispositivos es una salida, o sea, abrir nuevos usos de los cuerpos es una salida, la inoperosidad es una salida, la potencia de no es una salida, o sea, son fugas tentativas para desactivar, digamos, esta máquina de muerte. Entonces hay formas estéticas, pero también formas políticas. Después cada uno dirá, bueno, esto tal vez es poco, esto es insuficiente, esto es una lógica meramente individual y no social. Bueno, ahí vamos a verlo, cada uno tendrá su posición, digamos, ¿no? Pero
La última clase vamos a ver que Agamben plantea hipotéticas soluciones, no sé si soluciones, porque es muy fuerte, hipotéticos caminos a explorar, digamos, ¿no? Así que vamos a dejar acá y la próxima seguimos con este camino a ser explorado. Bueno, cualquier intervención, como siempre les digo, es bienvenida, así que háganlo en el foro de la cursada con total libertad. Vayan, lean esos textos que yo marqué de desnudez, ¿no? Y obviamente el resto, a ver, con la serie Homo Sacer es una serie enorme, que soy consciente que es imposible que la lean toda, digamos, durante esta cursada. Pero lo que yo estoy tratando de hacer es otorgarles ciertas herramientas conceptuales para que en el momento en que quieran leer los 9 libros lo puedan hacer y puedan entenderlo, digamos, ¿no? Así que bueno, cualquier intervención, como siempre les digo, es bienvenida y nos vemos entonces en 7 días, ya cerrando el curso, en este curso de Agamben de la estética a la política. Les mando un gran abrazo y nos vemos.